Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Diabetes sin Problemas. Espero que les esté gustando. También les sugiero que escuchen el libro del poder del metabolismo y la grasa no es como la pintan, ya que complementan muy bien lo que estamos aprendiendo en este libro. Seguimos leyendo el tema que se llama La gente enferma es un buen negocio y hoy vamos a leer la observación número 2. Espero que les guste. Mi segunda y última observación sobre toda esta campaña de información errónea que se le continúa ofreciendo a los diabéticos, a los nutriólogos y a los médicos es la siguiente. Observación número 2. Lo que he observado y opino es: la gente enferma es un buen negocio para las farmacéuticas. Esta es una realidad que fue difícil de tragar para mí, pero 15 años después de haber estado ayudando a más de 10,000 diabéticos que padecían de obesidad a adelgazar, me convencieron de que no podía ser yo el único que hubiese observado los estudios clínicos que apuntan al hecho de que la única forma efectiva de controlar la diabetes y de bajar de peso es reducir los carbohidratos refinados, los alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes. Al observar que siempre lográbamos que los diabéticos adelgazaran, que sus médicos les redujeran los medicamentos a la mayoría de ellos y que se les controlaran o mejoraran casi todas las complicaciones de la diabetes, se hacía obvio que algunos intereses económicos tendrían que estar haciendo un esfuerzo por esconder la verdad para que la gente siguiera empeorando su salud con el consumo excesivo de carbohidratos refinados. Entre tanto, las trompetas oficiales insisten en tocar las anticuadas canciones de contar calorías y reducir la grasa, mientras que los resultados brillan por su ausencia y las ventas de medicamentos de las farmacéuticas han crecido a tal nivel que amenazan con quebrar los sistemas de salud. Creo firmemente en que hay muchísima más gente buena que mala, aunque los periódicos y los medios de noticias traten todos los días de vendernos la idea contraria, porque viven de crearle miedos y preocupaciones a la población, por lo cual se especializan en publicar solo las malas noticias. Por eso no me hacía lógica que más nadie hubiera observado los buenos resultados que producían las dietas bajas en carbohidratos en los diabéticos, los cuales están ampliamente documentados en más de 25 estudios clínicos. Con el pasar de los años, esto me hizo llegar a la única conclusión posible: tienen que haber algunos que se están beneficiando económicamente del sufrimiento y de los daños a la salud que las dietas altas en carbohidratos refinados están causando a la gente obesa y enferma. Diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, amputaciones, etc. No podía pensar con el contraste y la lógica entre las mejorías de salud impresionantes de los miembros del sistema Natural Slim, según adelgazaban y controlaban su diabetes, al compararlo con el crecimiento imparable de las epidemias de obesidad y de diabetes que están acabando con la salud. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que tenía que existir un acuerdo en las más altas esferas de salud y nutrición para promover estas mentiras sobre la dieta recomendada a un diabético. A los diabéticos se les dice que deben consumir entre un 55 a un 60% de sus calorías en carbohidratos, y sin de ninguna manera ayudarles a diferenciar entre los tipos de carbohidratos, como si todos los carbohidratos fueran iguales a todos los otros carbohidratos. En la dieta basada en calorías no se le explica a los diabéticos que los distintos tipos de carbohidratos tienen distintos efectos hormonales sobre su cuerpo. En el cuerpo de un diabético, consumir 100 calorías de brócoli con mantequilla tiene un efecto muy distinto que el consumir 100 calorías de pizza. El brócoli y la mantequilla casi no aumentan la glucosa y la pizza la sube muchísimo. Todos los profesionales de la salud, médicos o nutriólogos con sobrepeso, obesidad y algunos con diabetes se quedaban sorprendidos de cuán fácil adelgazaban y controlaban su dieta. Nunca podré olvidar el caso de un médico nefrólogo que padecía de obesidad y de diabetes, que logró reducir más de 50 libras, 22 kilogramos de peso, y terminó quitándose él mismo la insulina, que por más de 20 años había tenido que inyectarse 2 veces al día. El día que este médico logró bajar de peso, tuvo el valor de dar su testimonio ante más de 50 personas, admitiendo que él se especializaba en pacientes diabéticos. Tienen muchos problemas con los riñones por los altos niveles de glucosa y que había aprendido que lo que nosotros le habíamos enseñado de reducir
los carbohidratos refinados le habían salvado sus riñones y que ya no necesitaba la insulina. Desde entonces este médico nos ha referido muchísimos de sus pacientes obesos y diabéticos para que les ayudáramos como a él. Los que más tienen que ganar con las epidemias de obesidad y de diabetes son las compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos para una extensa variedad de síntomas asociados a la obesidad y a la diabetes. Los diabéticos en particular padecen de múltiples complicaciones de salud y a falta de una buena educación en los temas de la dieta y el metabolismo, son los consumidores principales de los medicamentos producidos por las empresas farmacéuticas. Las farmacéuticas influenciando a nuestros médicos. Se estimaba que en el 2010 había más de 80,000 propagandistas médicos empleados por las compañías farmacéuticas en los Estados Unidos para promoverle sus medicamentos a unos 830,000 médicos que podían recetar. Un representante médico o propagandista médico usualmente visita una lista de 200 a 300 médicos. A los médicos que más recetas producen de su lista se les visita cada 1 o 2 semanas. El propagandista médico provee información técnica a los médicos para informarles sobre los últimos medicamentos que la farmacéutica ha desarrollado, comunicarles sus beneficios y asegurarse de que los médicos los recetan a sus pacientes, así que informan y educan al médico, mientras aumentan las ventas de las farmacéuticas. En el 2008, el senador Charles Grassley del Congreso de los Estados Unidos empezó una investigación sobre los pagos sin reportar qué hacían las farmacéuticas a los médicos para lograr que se recetaran o recomendaran sus medicamentos. En su investigación para el Congreso, se descubrió que varios conocidos médicos psiquiatras de reconocidas universidades americanas que figuraban como expertos médicos para sus colegas médicos habían violado las regulaciones federales y universitarias al recibir secretamente grandes sumas de dinero de las compañías farmacéuticas que fabricaban las drogas psiquiátricas. La revista New York Times reportó que el doctor Joseph Biderman de la Universidad de Harvard había ocultado pagos por más de $1,000,000 que había recibido de las compañías farmacéuticas, cuyos medicamentos como experto médico había recomendado. Semanas después, la revista Business Week reportó que el doctor Alan Schatzberg, jefe de psiquiatría en la Universidad de Stanford, admitió haber cobrado $6,000,000 de una compañía farmacéutica a través de una compañía que él había creado, Corcept Therapeutics. El doctor Schatzberg tuvo entonces que renunciar a una beca de investigación millonaria que le había aprobado el gobierno de los Estados Unidos a través del Instituto Nacional de la Salud, National Health Council. De igual manera, el psiquiatra Charles Nemeroff renunció como jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Emory cuando se descubrió que no había reportado casi $3,000,000 que le pagó la farmacéutica GlaxoSmithKline. Hasta ese momento, el doctor Nemeroff había sido el investigador principal a cargo de un estudio que había costado $3,9 millones al Instituto Nacional de la Salud, NIH, que precisamente evaluaba la efectividad de 5 medicamentos para la depresión formulados por GlaxoSmithKline. Para colmo, la influencia de las compañías farmacéuticas se ha extendido al área del adiestramiento y la educación de los médicos y enfermeras en las escuelas de medicina. Una encuesta hecha en el 2005 encontró que varias escuelas de medicina importantes reciben donativos considerables de fondos y ayuda económica de las farmacéuticas. Para ilustrar cuán importante puede ser este financiamiento para algunas escuelas de medicina, vea el caso del Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Oklahoma. Esta universidad tenía 585 estudiantes en el 2005. Los gigantes farmacéuticos hicieron donativos sustanciales a ese campus, tales como AstraZeneca, que en ese año les donó $818,440,000, Merck, que les donó $801,858, Novartis, que les donó $677,944 y Pharmacia and Upjohn les donó otros $591,430. Solo en el 2005, las compañías farmacéuticas concedieron más de 183 becas industriales a esa universidad de medicina, totalizando unos $13,8 millones. No podemos culpar a la profesión médica por estos actos de las farmacéuticas,
La gran mayoría de los médicos son personas dedicadas e íntegras que en realidad desean ayudar a sus pacientes. En el libro Bot Pharma, su autor, el doctor y periodista médico Goldrake, discute la influencia de los propagandistas médicos. El doctor Goldrake explica cómo las compañías farmacéuticas incluso emplean a escritores fantasma que escriben artículos técnicos que promueven cierto medicamento que luego algunos científicos, investigadores y médicos de renombre publicarán como si fueran suyos. También habla de cuán independientes e imparciales realmente son las revistas de investigación científica donde se publican los estudios clínicos, de cómo las compañías farmacéuticas financian las educaciones continuadas de los médicos y de cómo muchas veces hasta los grupos a favor de los pacientes son financiados por la misma industria farmacéutica. Al inicio de su revelador libro Bad Pharma, el autor y doctor Ben Goldrake hace esta expresión como introducción. La medicina está rota. Nos gusta imaginar que la medicina está basada en evidencias que han sido los resultados de pruebas honestas. En realidad, esas pruebas y evidencias muchas veces contienen fallas fatales. Quisiéramos imaginarnos que los médicos están familiarizados con la literatura de investigación, cuando la realidad es que la mayoría de la investigación y de sus resultados se los ocultan las compañías farmacéuticas a ellos. Nos gusta imaginar que los médicos están muy bien educados, cuando la realidad es que gran parte de su educación es financiada por la industria farmacéutica. Nos gusta imaginar que las agencias reguladoras gubernamentales solo aprueban medicamentos o drogas que han demostrado ser efectivas y seguras, cuando la realidad es que la información sobre los efectos secundarios y posibles peligros está siendo ocultada de nuestros médicos por las compañías farmacéuticas. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Diabetes sin Problemas. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.